¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a estos encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, que hoy vamos a dedicar a la mesa del tercer sector de Castilla-La Mancha y de la que vamos a hablar pues con algunos de sus representantes que hoy han venido aquí a nuestro plato de La Cerca. José Antonio Romero, presidente de la mesa del tercer sector de Castilla-La Mancha. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, en Albacete siempre bien. Y otra vez aquí presencial, qué alegría. Menos mal, sí. Ya hacía unos cuantos años que no veníamos por aquí, por el estudio de La Cerca, y bueno, pues un placer siempre, y más coincidiendo con vuestro 25 aniversario, ¿no? Que también es una fecha importante, ¿no? José Martínez, secretario general de la mesa del tercer sector y presidente del Consejo Territorial de la ONCE Castilla-La Mancha. Muy buenos días también. Buenos días, un placer siempre estar en La Cerca. Bueno, vamos a empezar hablando de el trabajo que ha venido haciendo la mesa del tercer sector de Castilla-La Mancha, porque el pasado 22 de junio tuvisteis esta asamblea general donde hicisteis un poco de balance de toda la labor que se ha llevado a cabo. ¿Qué valoración y qué balance nos podéis hacer aquí? Bueno, pues la mesa del tercer sector, como bien dices, bueno, pues es una plataforma, ¿no?, de representación de la sociedad civil organizada en Castilla-La Mancha, que nos constituimos ya por el año 2016. Y bueno, pues hemos hecho un balance no solo anual, es decir, las asambleas generales pues siempre se revisan, ¿no?, las cuentas, los informes de gestión y estas cuestiones. Y claro, sí que bueno, pues se aprobó todo por unanimidad. Estuvimos analizando un poco pues también el funcionamiento interno, la revisión de nuestros objetivos y nuestra estrategia, pero sobre todo también, bueno, pues cuál es el escenario que se nos plantea en la nueva legislatura que hemos empezado en Castilla-La Mancha, ¿no? Y bueno, pues que en ese sentido también establecer cuáles son las prioridades que tenemos que plantear desde la mesa del tercer sector para los próximos años, ¿no? Como bien sabéis, pues la mesa es un órgano plural, un órgano de representación y de interlocución, de participación, donde estamos entidades pues como la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el CERMI de Castilla-La Mancha, Cruz Roja, la ONCE, la Plataforma de Organizaciones de Infancia, la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación al Desarrollo, BACESCAN, de residencias de personas mayores del ámbito no lucrativo. Y analizando los distintos ámbitos de intervención, bueno, pues también hemos establecido una estrategia. Pensábamos que era importante también dar a conocer lo que es el tercer sector, ¿no?, a la sociedad en general, una estrategia de incidencia política, de comunicación. Hemos incorporado a una persona también hace un par de meses que, bueno, pues que nos está dando ese soporte, ese apoyo a la propia mesa, pero sobre todo que la sociedad nos vea como una entidad útil, una entidad propositiva, y sobre todo que las administraciones, que es una de las grandes propuestas, por así decirlo, una de las principales propuestas que salieron, es que nos tienen que tener en cuenta en todos los cambios normativos que se vayan a realizar y como un agente social, porque bueno, pues estamos ahí legitimados con una representación, pero queremos aportar e influir en las políticas sociales, ¿no? Hasta este momento, ¿cómo ha sido esa colaboración entre las distintas administraciones públicas a la hora de vosotros trasladarle vuestras reivindicaciones? No sé. Pues desde el punto de vista del tercer sector, la incidencia política forma parte de nuestro ADN. Al final somos entidades que cooperamos con la administración básicamente para poner en el centro a los ciudadanos, a la ciudadanía con dificultades, al mundo de la discapacidad, al mundo de la pobreza, de la infancia, el mundo de los mayores, y siempre desde nuestro punto de vista siempre ha sido una incidencia pues propositiva. El sector, como decía José Antonio, hemos sido capaces de articularnos, de organizarnos. De hecho, ahora con todos los procesos que venimos desarrollando, pues con todos los procesos electorales, pues consensuamos una hoja de ruta, unas propuestas que son comunes para que cualquier decisor público directamente en el ámbito municipal, en el ámbito autonómico, en el ámbito estatal, pueda tener una agenda social potente importante, ¿no? Yo creo que sobre todo también tenemos que presumir, y forma parte de la marca España, este pulmón vigoroso de lo social que está estructurado en las propias organizaciones. Somos organizaciones que nacen de la propia sociedad civil. Cuando te encuentras con un problema de discapacidad o con otra situación de este tipo hace 30, 40 años, pues solo quedaba crear, ¿no? Crear organizaciones que cubrieran esa situación que no cubría la administración pública, ¿no?
Sí que afortunadamente en España esa estructura ha ido evolucionando y siempre ha sido pues constructiva y hemos ido tejiendo dispositivos sociales junto con la propia administración, ¿no? Yo creo que somos un ejemplo pues tanto a nivel de Europa como a nivel mundial, ¿no? Y lo hemos visto sobre todo en situaciones de crisis económicas, la propia pandemia, donde bueno, el tercer sector ha sido verdaderamente esencial, ¿no? Aquí en Castilla-La Mancha, ¿cuáles son los principales retos? A nivel de normativa, no sé si consideran que en la anterior legislatura se quedó algo pendiente, qué tipo de reivindicaciones, cuáles son los retos que le van a trasladar al nuevo gobierno de Castilla-La Mancha. Bueno, lo estamos haciendo ya. De hecho, desde el mismo día de la Asamblea, pues los representantes y las representantes de las organizaciones que forman parte de la mesa, pues hemos puesto a través de una campaña de comunicación en redes esquemáticamente cuáles son las reivindicaciones que hacemos. Y bueno, la primera que le pusimos encima de la mesa al presidente en la toma de posesión, incluso antes, es que sí que nos gustaría mantener y que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantenga una práctica que creo que es interesante, que no es muy habitual en otras comunidades autónomas, como son los consejos de gobierno abiertos. Ahí le hemos pedido y lo solicitamos sobre todo porque creemos que es importante que el tercer sector y que la mesa del tercer sector, pues una vez empiece el curso, la primera reunión de ese Consejo de Gobierno abierto se pueda tener con la mesa. Incluso, bueno, ofrecemos hasta, y nos gustaría, pues a lo mejor también por desinstitucionalizar muchas veces también determinadas reuniones, que el Gobierno de Castilla-La Mancha se reuniese en alguna de nuestras organizaciones y poder tener ese diálogo, ¿no? Ese cara a cara, y trasladarle muchas de estas cuestiones que hemos planteado. Principalmente, como bien dices, sí que es verdad que se han quedado cosas todavía por desarrollar. Nuestra ley del tercer sector es joven, se aprobó en el año 2020. El desarrollo de la ley del tercer sector sí que es cierto que enseguida, bueno, pues no pasó mucho tiempo para tener un decreto que regulase la Comisión para el Diálogo Civil. Creemos que la Comisión para el Diálogo Civil tiene que mejorar en cuanto a su estructura, funcionamiento, pero también una de las cuestiones que estamos viendo es que hay que potenciar ese diálogo entre la Administración y las entidades del tercer sector. Hay falta por desarrollar una estrategia de promoción del tercer sector como establece la propia ley. Creemos que hay que regular también, y una de las encomiendas que establecía la ley pues es todo el sistema de poner orden a lo que es el inventario de entidades del tercer sector, ¿no? ¿Qué entendemos por tercer sector en la región? Y que de cara también a nivel administrativo eso quede claro, ¿no? Pero luego los problemas de las personas siguen estando ahí, es decir, vienen muchos procesos electorales, hemos tenido hace 3 días las elecciones generales y demás, y como comentábamos antes, en Castilla-La Mancha seguimos teniendo unas tasas de pobreza y de exclusión social altas, y es prioritario establecer una continuidad, ¿no? Y establecer cómo afrontar esa estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social. En el ámbito de la discapacidad, pues es necesario también poner orden, ¿no? a todo lo que son los recursos, apoyos y servicios, y establecer una estrategia regional que verdaderamente, pues impulse todas las políticas de discapacidad de manera coordinada, que se normativicen y que se regulen determinados servicios que ahora mismo están un poco en el aire. En cuanto a accesibilidad, por ejemplo, también hemos puesto encima de la mesa la urgencia y lo importante que es tener una normativa ya del siglo XXI en materia de accesibilidad universal. En materia de cooperación internacional, por ejemplo, pues estamos muy por detrás de lo que debería ser lo aconsejable según los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuanto a los fondos que dedica la comunidad autónoma y las administraciones en Castilla-La Mancha a la cooperación al desarrollo. Tenemos pendiente el desarrollo de la ley de infancia y demás. Y bueno, tú comentabas antes, al principio, también el tema de mayores, ¿no? Comentábamos antes de empezar el programa. Creemos que es necesario afrontar también una estrategia de desinstitucionalización acorde también con el sector. Es decir, es muy fácil quizá soltar discursos y hablar de determinadas medidas, pero que al final eso supone un coste económico importante, y creemos pues que ahí hay determinadas cuestiones en las cuales pues estamos viendo que es importante contar con el sector. Hay una norma básica que pues se ha abierto el melón, y lo abrió el propio presidente en su discurso, ¿no?, de investidura, que es el Estatuto de Autonomía, y por supuesto el tercer sector no puede quedar atrás en la reforma del Estatuto de Autonomía. Es decir, de hecho pedimos de manera
contundente, no solamente que se nos tiene que tener en cuenta, sino que además creemos que los derechos sociales, por un lado, tienen que estar blindados por el Estatuto de Autonomía, para que, independientemente de quién gobierne, se garanticen esos derechos sociales a las personas más vulnerables de la región. Y luego lo que es la figura del tercer sector, de manera singular, que es una reivindicación que venimos haciendo también a nivel estatal, pues debe aparecer como una interlocución válida entre la administración y la sociedad. Es decir, hace 40 años, con el Estatuto y con la Constitución y demás, el tercer sector no estaba articulado como estamos hoy. Pero hoy sí estamos articulados y supone un agente social más, generamos empleo, quizá el tercer sector podamos ser la segunda empresa que más personas tenemos empleadas en la región, si cogemos a todas nuestras entidades. Entonces, en ese sentido, bueno, pues son distintas reivindicaciones que hemos puesto encima de la mesa y que nos gustaría trasladar directamente al presidente y a todo el gobierno. Y además que el tercer sector trascienda las políticas locales, que quizá muchas veces pasan desapercibidas, hablamos y demás, pero donde verdaderamente también hace falta es que los ayuntamientos, las diputaciones, pues también cuenten con las organizaciones sociales y bueno, pues se dinamice la ciudad, el pueblo y demás con las organizaciones sociales de cada ámbito, ¿no? José, queda muchísimo trabajo por hacer, ¿verdad? ¿Estáis ya manteniendo esas reuniones con los representantes de las administraciones? No sé si tenéis ya fecha para reunir con el presidente de Castilla-La Mancha. Pues estamos un poco pendientes de los nombramientos, ¿no? Ya tenemos Consejo de Gobierno, pero queda un poco pues la estructura intermedia y ahí seguiremos trabajando pues con esa misma lealtad, con la hoja de ruta muy clara que comentaba José Antonio y tratando sobre todo de trasladar pues la importancia de que en Castilla-La Mancha hemos tenido un modelo pues que ha funcionado 40 años. Yo creo que sí que es verdad que nuestra región se caracteriza por tener pues muchos dispositivos sociales que incluso comparativamente con otras comunidades autónomas estamos por encima, pero sí que la sociedad en este momento, después de todo lo que nos ha pasado, requiere probablemente otro tipo de respuestas. Entonces, para nosotros es fundamental en este mandato poner en el centro la innovación social. Hay que ver qué cosas se han hecho bien durante este último tiempo y hacer un replanteamiento de sistemas de intervención en todos los ámbitos, ¿no? Incorporar la componente de la despoblación, que es evidente en nuestra comunidad autónoma, y hay que aprovechar realmente pues, los nuevos sistemas de intervención. Tenemos profesionales muy valiosos en la comunidad autónoma, con mucho conocimiento. El tercer sector forma parte también de la red pública de servicios sociales, que lo hacemos de la mano de las administraciones, y sí que estamos en ese momento importante de pues cogernos leyes tan esenciales como la Ley de Servicios Sociales y desarrollarla. Necesitamos desarrollar el catálogo, necesitamos hacer un replanteamiento un poco de esa foto de necesidades que necesita la ciudadanía de Castilla-La Mancha y buscar esas respuestas sociales, ¿no? Sí que es verdad que hay un elemento de competencias con el gobierno estatal, y bueno, pero sí que es verdad que las competencias en servicios sociales están transferidas a las comunidades autónomas y entendemos que aquí sí que se puede hacer mejor. No somos para nada conformistas, entendemos que podemos seguir mejorando la vida de la gente y bueno, tiene que ser el momento, porque sí que evidenciamos que ante cualquier situación los temas sociales, la agenda social desaparece de la escena pública. Cualquier elemento que tenga que ver con la sostenibilidad se pone delante. Y es que los temas sociales, para nosotros la Consejería de Bienestar Social es la más importante porque están los temas de la ciudadanía. En un contexto de envejecimiento de la población, también pues una prevalencia muy importante del ámbito de la discapacidad, algunas discapacidades, pues por ejemplo como el daño cerebral, ¿no? Que ha estado ahí escondido, ¿no? O la prevalencia del autismo. Hay un montón de problemáticas que están ahí que hay que buscarles también una respuesta y
creo honestamente que en Castilla-La Mancha podemos hacerlo bien, pero no conformarnos, ¿no? ¿Cómo está la financiación a las entidades sociosanitarias? Siempre se ha reivindicado ese cambio de modelo. ¿Qué nos podéis contar? Pues me alegro que me hagas esa pregunta, como se suele decir. Hombre, ¿no? que si no, esto no... Si no, pues además es importante sobre todo que no lo traslademos en un diálogo desde el principio, ¿no? Porque siempre muchas veces la sensación que se tiene en la sociedad cuando hablamos con la familia, con otros amigos y tal, joder, siempre estáis las asociaciones pidiendo y tal, no. Es decir, yo muchas veces digo que cuando vamos a hablar con las administraciones públicas y demás, hay algunos que de broma dicen, bueno, a ver, ¿qué venís a pedir? Y decimos, no, nosotros nunca venimos a pedir, venimos a dar y a daros la oportunidad de que colaboréis con las organizaciones sociales y la oportunidad de que podamos trabajar, pero sobre todo lo que decía José, fuera de broma, el hecho de que verdaderamente, analizando ese mapa de los servicios públicos que hay en la región, en el área, por ejemplo, de bienestar social, un porcentaje importantísimo de esos servicios públicos, de la red pública de servicios sociales, están prestados por parte de organizaciones sociales, en el ámbito de la infancia, de la discapacidad, la inclusión social de mayores, etcétera, ¿no? En temas de cooperación igual. Claro, ¿qué ocurre? Que para garantizar verdaderamente la continuidad y la estabilidad y la garantía de esos servicios hay que revisar los modelos de financiación. Que muchas veces esos modelos no significa que haya que poner más presupuesto, ojo. Evidentemente hay algunas políticas y algunos recursos donde sí o sí hay que invertir, porque al final esto no es un gasto, está claro, y muchas veces estamos hartos de oírlo. Los discursos políticos puede quedar bien que lo social no es un gasto, es una inversión. No, verdaderamente hay que ponerlo encima de la mesa y nosotros siempre lo intentamos demostrar, que por cada euro público que viene a una entidad del tercer sector, si monetizamos esa inversión y el trabajo que hacemos y el impacto social que tiene lo que nosotros hacemos, revierte a la sociedad casi multiplicado por 4. Eso muchas veces la gente lo desconoce. Y en ese sentido, como decías, ¿qué ocurre hasta ahora? Pues que hay una dispersión de los sistemas de financiación que supone también una cierta inestabilidad y que puede suponer incluso la vulneración de derechos de las personas más vulnerables. ¿Por qué? Porque al final, imagínate si tienes que estar financiando recursos, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad o de la infancia y demás, mediante convocatorias anuales, con subvenciones, que tengas que presentar un proyecto, otro y tal, para determinado mantenimiento de servicios que son parte de la propia administración, en los cuales las personas que son usuarias, que tienen el derecho subjetivo de ese servicio, no lo decide la entidad del tercer sector quién va o no, sino que lo decide la administración, pues tenemos que tener una garantía de esa estabilidad, que por eso también tenemos un marco normativo establecido ya con el concierto social. El año pasado se puso en marcha en el ámbito de mayores. Todo es mejorable, como decía José, porque sobre todo en cuanto al precio-plaza hay que revisar y está muy bien tener una normativa del siglo XXI, pero como dice nuestra compañera María Ángeles de ACESCAN, pero con presupuestos del siglo XXI, no con presupuestos del siglo XX. Y eso tenemos que hacérnoslo mirar, y son de estas cuestiones que hay que sentarse tranquilamente entre la administración, el tercer sector, otros agentes sociales, y buscar un verdadero pacto de estabilidad en la financiación del tercer sector social. ¿Por qué? Porque al final, si estamos hablando de atención temprana en el ámbito de la discapacidad, centros ocupacionales, servicios de capacitación, residencias, lo que tenemos que buscar es esa estabilidad que da el concierto social, pero ajustando a un coste que verdaderamente nos permita afrontar el mantenimiento de esos servicios con garantía, con calidad, con estabilidad también en los profesionales. Es decir, como decía José antes, tenemos unos profesionales magníficos en el tercer sector, pero ¿qué ocurre? Y en la pandemia lo vimos, en muchas residencias, en muchos de nuestros recursos, en cuanto se necesitó en el sistema público, en el ámbito sociosanitario, en el ámbito educativo y demás, tirar de ahí, tenemos problemas importantes para encontrar personal especializado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que también es importante hacer esa estrategia y esa reflexión, que bueno, pues hay determinados ámbitos de actuación del tercer sector que se tienen que financiar mediante este modelo, garantizar una plurianualidad, es decir, mirar a medio o largo plazo, una visión estratégica. Otros proyectos, otros modelos, por ejemplo, pues a través de la financiación que hacemos
y que se trabaja en las entidades gracias a la recaudación del IRPF, que hoy, 25, sí, además acaba el 0,7 en el impuesto de sociedades, que todavía si hay empresas que están sin haberlo presentado lo pueden hacer y pueden marcar el 0,7 de la casilla solidaria, pero que lo hemos hecho en el IRPF, y gracias a eso, por ejemplo, pues para el año que viene hay casi 15 millones en la región para los proyectos, que además están ahora abierto también el plazo de presentación de las entidades. Bueno, pues hay proyectos concretos que es un dinero que viene de la gente, es decir, de lo que nosotros marcamos en el IRPF, va directamente a las personas. Es decir, aunque las entidades hacemos de intermediarios, porque desarrollamos esos proyectos, pero son proyectos y ese dinero va a intervenir directamente con colectivos vulnerables. Entonces yo creo que hay que establecer quizá, bueno, pues este es el momento de sentarnos, establecer ese plan estratégico también de subvenciones, de financiación del tercer sector y garantizar esa estabilidad, ¿no? Porque a la larga, bueno, pues yo creo que nos va a beneficiar a todos y a todas. En el tema de mayores hay algo que no podemos luchar contra ello, que es la edad. Es decir, y bueno, pues cada vez vamos a vivir más y vamos a ser más personas mayores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cuestiones ahí que analizar, ¿no? Vamos a hablar de accesibilidad. ¿Cómo está Castilla-La Mancha en ese sentido? Y bueno, esa ley de accesibilidad también muy reivindicada. Pues la ley de accesibilidad actual es de los años 90. La vida ha cambiado muchísimo desde ese momento, ¿no? De hecho, pues en los años 90 no navegábamos por internet ni utilizábamos el teléfono móvil. Por lo tanto, es urgente pues eso, darle un empujón importante a ese nuevo paradigma de accesibilidad universal y diseño para todos. Entendemos que la accesibilidad no es algo que va dirigido exclusivamente a las personas con discapacidad, sino que es un elemento básicamente de calidad, ¿no? de calidad de ciudadanía, que tiene que contemplar pues esa herramienta de libertad para que todos lleguemos al trabajo, podemos estudiar en condiciones de igualdad y demás. Es una cuestión de diseño, las cosas se hacen bien o se hacen mal, ¿no? Si yo no puedo llegar a este edificio o no hay elementos que me ayuden en el día a día, pues hay un problema de base importante. Nosotros creo que bueno, pues el gobierno cogió el guante de Castilla-La Mancha de darle un empujón a este tema. Igual, ¿no? Pues hace 40 años no se sabía mucho de accesibilidad, ahora realmente hay una serie de estándares. Por ejemplo, en mi organización de origen, la ONCE, pues la Fundación ONCE, se le ha concedido ahora la gestión del Centro Europeo de Accesibilidad. Hay un montón de conocimiento. Yo creo que podemos hacer un trabajo muy importante, sobre todo en la región hay también entidades con muchísima experiencia y creo que tenemos que ir de la mano también de los colegios profesionales, de arquitectos, de aparejadores, también de funcionarios valiosos que tienen mucha experiencia en las administraciones, y yo creo que hay que hacer mucho grupo de trabajo, mucha reflexión. Hay que poner también esa cadena de accesibilidad, un poco las dificultades que tenemos en el día a día, que bueno, pues en derechos ciudadanos como votar, ¿no? Comentábamos anteriormente que hemos tenido alguna incidencia y que es tan fácil a lo mejor como poner un código QR en la papeleta y facilitar el que podamos votar todos en condiciones de igualdad. La accesibilidad yo creo que es una herramienta fundamental, porque la otra parte, las oportunidades de vida, las estamos ofreciendo en el propio tercer sector, ¿no? Mañana nosotros presentamos el informe de valor compartido, te doy ya el titular. La ONCE, el Grupo Social ONCE creó en 2022 13.200 puestos de trabajo a nivel estatal. Eso son oportunidades de vida, son personas con dificultades que trabajan. Somos el mayor empleador del mundo para personas con discapacidad, el Grupo Social ONCE, y como decía José Antonio, en el conjunto del tercer sector, todas las organizaciones lo que hacemos básicamente es tratar de buscar oportunidades de vida, ¿no? Por lo tanto, la accesibilidad es una herramienta fundamental para llegar a materializar esas oportunidades de vida. Yo con este tema sí que hay un par de cuestiones que estamos, como dice José, ¿no? Ponían encima de la mesa el tema de la ley de accesibilidad, pero que evidentemente la accesibilidad es un prerequisito fundamental para la inclusión social. Es decir, nosotros llevamos diciendo ya muchos años, primero, que la accesibilidad es un derecho, es decir, no es una cuestión de sensibilidad política
o en una empresa. No, no, es un derecho y como tal debe ser reconocido y además debemos reivindicarlo, ¿no? Además de ser un derecho, es un derecho que tiene que estar recogido en una normativa actual, como comentábamos antes. La ley actual es del 94 y muchas veces la ley no es la solución y sobre todo las leyes tienen que venir a solucionar los problemas y ayudar a solucionar los problemas de la gente. Y además la accesibilidad, lo que venimos diciendo también y trabajando, y de hecho de la mano de Fundación 11 y de las entidades sociales de la discapacidad, es que la accesibilidad hay que entenderla en un amplio concepto de 360 grados, es decir, tenemos que considerar que cuando un ayuntamiento, y así se lo hemos pedido a los ayuntamientos de las capitales de provincia, se plantea la accesibilidad, no es tanto, que también es importante que en la estructura orgánica de un ayuntamiento en alguna concejalía aparezca la palabra accesibilidad o haya una concejalía de accesibilidad, sí, eso es importante, pero hay que dotarle de contenido. Pero para nosotros lo importante es que cuando se diseña, por ejemplo, el programa de la feria es accesible a todas las personas. Cuando se diseña el programa del patronato deportivo y las actividades sean accesibles a todas las personas. Cuando montamos un sistema de administración electrónica en la cual la gente se comunica con el ayuntamiento a través de la sede electrónica, esa sede electrónica tiene que ser accesible. La señalética de los edificios municipales tiene que ser accesible. Las calles, por supuesto, los edificios y demás. Cuando nos planteamos la educación y las estructuras, no solo los colegios tienen que ser accesibles, sino los contenidos y la manera de trabajar tiene que ser accesible a todas las personas. Por eso decimos que la accesibilidad es mucho más importante de lo que muchas veces nos pensamos, de que meramente es la rampa, la barrera o una señalización y demás. Y de hecho, fíjate la importancia que le damos a la accesibilidad, que en las 2 últimas o 3 últimas elecciones venimos reivindicando en el programa electoral que la accesibilidad tenga carta de naturaleza en el Ejecutivo regional. Es decir, hay gente que le puede parecer anecdótico, ya están estos zumbaos del CERMI o de la mesa del tercer sector o de las organizaciones sociales pidiendo cosas. No, tan importante como que haya una dirección general, una agencia regional, un comisionado, una comisionada de accesibilidad. ¿Para qué? Por una cosa muy sencilla, que todo lo que haga el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que ser accesible. Es decir, si vas a retransmitir una presentación, una rueda de prensa del Consejo de Gobierno, del presidente, de quien sea, vosotros estáis viendo que, por ejemplo, en las Cortes siempre hay un intérprete en lengua de signos. Se pueden ir mejorando las cosas. Además del intérprete se puede ir haciendo subtítulos. Es decir, hay personas que no son signantes, pero que sí pueden estar estableciendo a lo mejor ese sistema. Lo hemos visto con la pandemia. De la noche a la mañana tuvimos que hacer aulas virtuales a través de internet. ¿Y qué pasó? Pues que el sistema no estaba preparado para que muchos niños y niñas, o docentes incluso con discapacidad, pero sobre todo niños y niñas con dificultades visuales o auditivas, accedieran en igualdad de condiciones que el resto. Entonces todo eso tenemos que ir mejorándolo y reforzando ese sistema. Por eso decimos que quizá a lo mejor muchas veces somos vehementes en nuestras exposiciones o en nuestras reivindicaciones, pero es que nos va a todos, es decir, a todas. Es decir, es que la accesibilidad no solo beneficia a las personas con discapacidad o con limitaciones o personas mayores, nos beneficia a todos, ¿no? Exclusión social y pobreza. Castilla-La Mancha sigue con datos preocupantes en este sentido, y ya la mencionabas antes, esa estrategia contra la pobreza y exclusión social necesaria. No sé si en este sentido, ¿cómo ha ido el ingreso mínimo vital, el ingreso mínimo de solidaridad? No sé si también es ahora mismo necesario. ¿Qué nos podéis decir al respecto de esto? Yo creo que los datos son más que evidentes. Todas las crisis que hemos ido abarcando pues han erosionado, ¿no? El tejido social. Indudablemente, pues aunque han habido medidas, pues sí que es verdad que la política de rentas no solamente tiene que venir por parte del Gobierno de España, en este caso por el ingreso mínimo vital, sino que probablemente también habría que
compensar pues, con un replanteamiento también en Castilla-La Mancha de esa parte. Es decir, yo creo que probablemente hay que hacer una visión más holística realmente de este tema, porque los índices tanto de pobreza severa como de pobreza relativa pues son los que son, ¿no? Ahí la verdad es que nuestros compañeros de la EAPN pues están trabajando muy bien, son especialistas realmente en este tema, pero yo creo que una de las cuestiones que se tiene que plantear el gobierno regional también en este mandato es ver qué política de rentas autonómicas quiere aplicar y no solamente pues mirar al gobierno de España en este caso que ha establecido esta medida, ¿no? Yo creo que básicamente es un poco ese el planteamiento. De hecho, como bien dice José, tanto la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social o Cruz Roja, que está colaborando también en los programas que tiene para combatir la pobreza energética, por ejemplo, pues estamos viendo, como decías antes, del ingreso mínimo vital, lo que sí se ha demostrado que a priori daba problemas de accesibilidad, ¿no? Que es una de las cuestiones que veíamos también. De hecho, nuestros compañeros y compañeras de la EAPN están desarrollando un programa regional de digitalización y capacitación de colectivos vulnerables, entre otras cosas, para favorecer el acceso y que tengan recursos, sobre todo para acceder de manera electrónica a cómo solicitar ese tipo de ayudas u otras que al final necesitas. Y evidentemente una renta mínima es necesaria y es fundamental también por varias cuestiones. Es decir, eso tiene que ser complementario, evidentemente también con unas políticas de acceso al empleo. El empleo es vital, como decíamos antes, la accesibilidad es un derecho que te permite la inclusión social, pero el empleo fundamental también. ¿Por qué? Porque las políticas de empleo, estamos viendo que sí, los planes especiales de empleo pueden tener una utilidad siempre y cuando garanticen esa formación, ese aumento de la empleabilidad de determinados colectivos, pero que también estamos hablando, por ejemplo, de otro de los derechos sociales, la vivienda. El acceso a la vivienda está siendo muy complicado y hay muchos colectivos que dentro de esa pobreza energética que existe también y el acceso a la vivienda, pues estamos viendo que la gente tenga que decidir comer o pagar la calefacción, pues todavía seguimos teniendo un problema como sociedad cuando hay muchas personas en Castilla-La Mancha que se encuentran en esa situación, y a lo mejor simplemente dar un cheque de ayuda a la luz durante a la factura de la electricidad, ¿no?, durante 5 o 6 meses, pues no es una solución. La solución sería poder garantizar y más pagar un alquiler, etcétera, ¿no? Yo creo que las políticas de vivienda hay que revisarlas. Se quedó pendiente la revisión también de la ley de vivienda estatal y cómo iba a quedar el establecer ese parque de vivienda pública accesible y sobre todo solidaria, ¿no? Que en ese sentido, porque no me gusta llamarlo social, es decir, yo creo que al final es que toda la vivienda es social, ¿no? Porque evidentemente tenemos que tener claro que también eso es un derecho, es decir, la vivienda es un derecho como el empleo. Y en esa línea yo creo que todos esos factores estamos viendo que están incidiendo en esa situación de pobreza, ¿no?, y exclusión social en la que todavía hay muchas personas en la región. ¿Cómo veis esa ley de vivienda en lo que respecta a la vivienda social que se refería? ¿Debería de introducir más conceptos más importantes? ¿O cómo sí, no? A ver, yo creo que, por ejemplo, se ha polemizado mucho, por ejemplo, con determinadas cuestiones, que si el tope al alquiler, que si las zonas tensionadas, que tal. Yo creo que lo que habría que hacer es empezar de base por establecer cuál es el mapa de la demanda verdadera de vivienda que hay, es decir, y en base a las necesidades de vivienda establecer, oye, porque cuando decíamos la Sareb, vamos a ver cuánto hay disponible en cada ciudad. Además, claro, estamos viendo que hay viviendas que supuestamente eran de la Sareb que están abandonadas en ruinas y que son inaccesibles, o sea, o inhabitables, mejor dicho, ¿no? Entonces tendremos que poner encima de la mesa el establecer ese mapa de necesidades que tiene la región por las distintas zonas. Creemos que va en línea con una de las estrategias que establecía la Ley de Lucha contra la Despoblación, donde sí hay posibilidades de acceso a determinados núcleos que están en riesgo de despoblación, donde se puede garantizar esa vivienda, una vivienda económica, una vivienda accesible, pero tiene que ir de la mano con un acceso al empleo, con un acceso a servicios, porque no es una cuestión de repoblar por repoblar. Todo eso tiene que ir y evidentemente respetar también donde cada persona quiera o pueda vivir o donde tenga su proyecto de vida. Pero en ese sentido también dejar de especular. Es decir, yo creo que vale, que cada uno es muy libre y tiene derecho a hacer negocio y hacer negocio con lo que quiera, pero no a costa de los derechos de las demás personas, ¿no? Entonces,
yo creo que es complicado y a lo mejor nos hace falta, bueno, pues con la Consejería de Fomento, con otras organizaciones que llevan mucho tiempo, pues Hogar Sí, con otras entidades de la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social, establecer también ese plan estratégico, ¿no? De hecho, hay una ley de vivienda que se supone que también tenemos que desarrollar en la región y creo que es una de las cuestiones básicas y bueno, pues estamos viendo a ver qué pasa, ¿no? En Toledo, por ejemplo, pues primero teníamos una posible ubicación de nuevas viviendas en lo que era el Hospital Virgen de la Salud, en el cuartel de la Guardia Civil. Ahora no sabemos qué va a pasar con eso. En Guadalajara pues también pasaba algo parecido en otras zonas. Aquí en Albacete también teníais aquí una zona tensionada que se va a destensionar. Bueno, vamos a ver también que se vayan acoplando los nuevos ayuntamientos, ¿no? Pero bueno, que no nos tenemos que dormir en los laureles, ¿no? En políticas de vivienda se evidencia que no ha habido políticas de vivienda. Entonces, ahí al final pues toca hacer esa foto de las necesidades, aprender también de los errores, porque sí que en determinados ámbitos pues se han establecido guetos que han generado pues dificultades, ¿no? Yo creo que se trata básicamente también de que las políticas de vivienda pues reflejen esa diversidad de la sociedad y en términos de inclusión es muy importante, ¿no? Bueno, pues que haya una respuesta adecuada. Hay ejemplo de muy buenas prácticas en ese sentido y yo creo que se trata básicamente de hacer un replanteamiento y donde realmente convivan las políticas con las necesidades de la gente, ¿no? ¿Cómo es ese problema del sinhogarismo aquí en Castilla-La Mancha? ¿Cómo está ese problema y qué valoración pueden hacer de esa estrategia nacional para combatir la problemática que existe? Preocupante. Bueno, yo según los datos que manejábamos de Hogar Sí, ¿no? y de la red de lucha contra la pobreza, no estamos tan mal como en otras comunidades autónomas, también porque lo hace la propia estructura de la comunidad, como decíamos, ¿no? A nivel de geográfico y de dispersión geográfica y la ruralidad que tenemos, pero sí que es cierto que sobre todo muchas veces, dependiendo del concepto de lo que entendamos sin hogarismo, claro, tenemos mucha población joven que no solamente están sin empleo, sino que además tienen dificultades para acceder a esa vivienda, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente estamos viendo que los precios del alquiler no es que se hayan disparado, es que están imposibles en muchas zonas y eso está imposibilitando, ¿no? Primero, que la gente joven pueda establecer su proyecto de vida, pero que además tengamos en determinadas zonas, como decía José, donde quizás se está concentrando en viviendas de baja calidad, en zonas donde hay una concentración de determinadas personas o colectivos o grupos de población que creo que no favorecen la inclusión y la normalización, ¿no? Y bueno, pues también es otra de las cuestiones que la estrategia estatal planteaba y que esperábamos a ver qué pasaba con el gobierno a nivel estatal, pero bueno, al convocar las nuevas elecciones vamos a ver qué pasa, ¿no? después. ¿Cómo está afectando esto al funcionamiento de las organizaciones? No sabemos todavía qué va a pasar con el gobierno nacional, pero bueno, que como comentábamos antes, sí que esto perjudica al funcionamiento y desarrollo de las entidades sociales. Las entidades del tercer sector vivimos procesos también democráticos, tenemos procesos electorales y no se para el mundo. Entendemos la parte de las instituciones y lo respetamos, pero sí que es verdad que pues estamos deseando tener un gobierno con el que poder tener esa agenda que tenemos clara, consensuada y poder funcionar. Indudablemente se paran cosas y nosotros en el mundo de la discapacidad pues nos da mucha pena que el artículo 49, la reforma social de la Constitución, se haya quedado ahí parada, ¿no? Entonces ojalá que se pongan de acuerdo, que haya un gobierno, que yo creo que sobre todo necesitamos estabilidad, certidumbre en nuestro país. En la comunidad autónoma pues tenemos un gobierno de mayoría absoluta con el que yo creo que se puede trabajar, hay un elemento de interlocución, de confianza y deseamos que a nivel estatal, gobierne quien gobierne, pues tengamos también un panorama en el que realmente pongamos en el centro los problemas de las personas. Yo creo que una de las cuestiones que evidenciamos y que trasladamos a la clase política es que en las campañas electorales no se ponen los problemas de la gente en el centro. Quizá es la forma
la estrategia política está un poco en esa línea, pero es fundamental, ¿no? Analizamos en el tercer sector pormenorizadamente los contenidos de los programas electorales y creo que sería el elemento de contraste por parte de la ciudadanía más clara, ¿no? Yo creo que nadie debería ganar las elecciones si no tiene una agenda social importante, una buena hoja de ruta para que la gente esté mejor. Nos jugamos el futuro, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad. En España tenemos un estado de bienestar que se ha ido construyendo poquito a poco y que ahora necesita un replanteamiento, un blindaje, como decía José Antonio, ¿no? del Estatuto de Autonomía, la reforma social de la Constitución que queda pendiente. Entonces, sobre todo, sí que tenemos ganas de que haya un panorama razonable, pactos de Estado en determinadas cuestiones que van a ser fundamentales. Entonces sí que apelamos también a la responsabilidad de la clase política para poder poner en el centro los problemas de la gente. Sí, hay leyes, como decíamos antes, nosotros desde la Mesa del Tercer Sector formamos parte de la plataforma del Tercer Sector estatal, formamos parte de la Junta Directiva y se han dado pasos importantes en esta legislatura que acabó y se han quedado cuestiones, como decía José, el artículo 49 de la Constitución para eliminar de una vez esa palabra de disminuidos, ¿no? Y ya no solamente pasar a hablar de personas con discapacidad, sino establecer ya una serie de cuestiones relativas a los derechos también de las mujeres y niñas con discapacidad que quede recogida en la Constitución. Pero, por ejemplo, se nos ha quedado la ley del mecenazgo casi a un Consejo de Ministros. O sea, si hubiésemos tenido un Consejo de Ministros más, yo creo que hubiese entrado por decreto ley, una ley importante que ha sido también bien vista por el sector, sobre todo porque venía a garantizar el apoyo de una pata importante que muchas veces no tenemos en cuenta, que es el segundo sector. Es decir, cuando hablamos de sectores, el primer sector es la administración, el segundo las empresas y el tercer sector somos la sociedad civil sin ánimo de lucro que trabajamos y luchamos por el interés general. Bueno, pues la parte de las empresas, el poder establecer esa serie de medidas fiscales, de incentivos, de colaboración que ayude a cofinanciar a las organizaciones sociales, lo cual también descarga una parte importante en cuanto a la financiación que pueda establecer las administraciones públicas o particulares que quieran colaborar con las organizaciones sociales. Creemos que se ha quedado pendiente también. Nuestra ley estatal del tercer sector es de 2015 y paralelamente también se aprobó la ley del voluntariado, que está sin desarrollar. Las organizaciones sociales, las organizaciones del tercer sector, uno de los grandes tesoros que tenemos es el voluntariado. En España el voluntariado supone un porcentaje importantísimo del trabajo que realizamos desde las organizaciones del tercer sector y necesitamos un desarrollo de la ley del tercer sector estatal, igual que en Castilla-La Mancha hay que actualizar y desarrollar nuestra ley, porque hay que potenciar también ese trabajo, ¿no? del voluntariado. Se nos quedó parte de la ley de familias también ahí en el aire. Hay cuestiones relativas, por ejemplo, con la ley de subvenciones, que también lleva años que queríamos que se modificara y que se actualizase. También se ha quedado en el aire un poco a ver qué va a pasar con la adenda de los fondos de recuperación y resiliencia. Sí que es verdad que, por ejemplo, otro de los grandes retos en los que estamos inmersos el tercer sector es la transformación digital, y hay una parte que han venido de esos fondos a financiar proyectos a nivel estatal y autonómico, pero consideramos también que es necesario, por ejemplo, y hubiese sido necesario más tiempo, primero para desarrollar más proyectos y sobre todo para que dé tiempo a justificarlos. De hecho, creo que, pues, evidentemente, el otro día leía que España e Italia probablemente necesitemos una prórroga porque es que no va a dar tiempo material a ejecutar los proyectos, y más con la situación de inestabilidad que tenemos ahora mismo, pues claro, no sabemos qué va a pasar con el gobierno del Estado. Bueno, estamos en un momento importante para el país porque estamos bajo esa presidencia de la Unión Europea en la que el tercer sector está también trabajando y mostrando sus propuestas, ¿verdad? Sí, tenemos pendiente el tema de la tarjeta europea de accesibilidad, que bueno, pues igual que en España, yo creo que tenemos un marco razonable de derechos vinculados a las personas con discapacidad. Pues al final la Unión Europea
los países también un poco en este sentido van a distintas velocidades, ¿no? Y sobre todo queda pendiente el reforzar ese pilar de derechos sociales europeo que realmente daría sentido, ¿no? Un poco a todo el contexto, ¿no? de Unión Europea, que es algo fundamental, ¿no? Es muy importante pues que hayamos creado un mercado común, que Europa sea solidaria en términos económicos, pero evidenciamos también esa parte, ¿no? Yo creo que es fundamental avanzar en este sentido y en el ámbito de la tarjeta de discapacidad, que es una reivindicación que sale del sector y que lo tenemos muy claro. Yo creo que también es fundamental y es una de las cosas que pedimos y planteamos, ¿no? Sí, y además hay cuestiones. Hace unas semanas estuvimos en Madrid en la representación del Parlamento en España en un encuentro europeo, coincidiendo con uno de los encuentros de alto nivel de ministros y ministras de la Unión, en el cual distintas plataformas europeas, Social Platform, el EDF, que es el Foro Europeo de la Discapacidad, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, Caritas Europa y la Plataforma del Voluntario Europeo y demás, bueno, pues pusimos en común con la plataforma del tercer sector, bueno, cuáles son las cuestiones que nos unen a nivel de los distintos países de la Unión Europea, cuál es la situación del tercer sector entendido como tal a nivel europeo, y también pedimos a las instituciones europeas esa presencia, esa participación, esa legitimidad que ya tiene el tercer sector a nivel europeo, por ejemplo, para formar parte activa de un órgano como puede ser el Consejo Económico y Social Europeo, donde no estamos nada más que invitados de vez en cuando a alguna de las reuniones de alto nivel, ¿no? Como decía José, en materia de discapacidad es importante, en noviembre probablemente en Mallorca, en la reunión de alto nivel, se presente la tarjeta europea de discapacidad, que va a ser un mecanismo por el cual se unifican los derechos de acceso a determinados servicios, recursos y demás para las personas con discapacidad en cualquier país de Europa, porque no olvidemos que los derechos que tenemos y la situación de las personas, por ejemplo, con discapacidad en España no tiene nada que ver con lo que está pasando en otros países, ¿no? Por no hablar, por ejemplo, de algo que conseguimos, como decía José antes, en el 2017, en el Parlamento Europeo de la Discapacidad, que cada 5 años nos juntamos organizaciones de toda Europa en el Parlamento Europeo, la reivindicación era el derecho a votar. Es decir, hay muchas personas con discapacidad que todavía en varios países de la Unión Europea no tienen acceso al voto, y es algo que, bueno, que aquí en España se consiguió con la modificación de la LORRE, pero por ejemplo hay muchas niñas y mujeres con discapacidad en Europa donde sigue siendo legal y sigue siendo algo normal la esterilización forzada, y también es una serie de reivindicaciones que estamos pidiendo el cumplimiento no solo de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino que se acabe con esas prácticas, ¿no? De hecho, otra de las medidas que vamos a proponer dentro de la presidencia española, coincidiendo además que en León se va a hacer en noviembre, en torno al 25 de noviembre, el foro de mujeres y niñas con discapacidad, que el año pasado el 6º foro fue aquí en Albacete, lo hicimos aquí en Albacete. Pues una de las reivindicaciones que se están pidiendo desde el movimiento asociativo de mujeres y niñas con discapacidad de Fundación CERMI Mujeres es que el 2024 pudiese ser el año europeo de las mujeres y niñas con discapacidad. Si no puede ser el 2024, bueno, pues que sea el 2025, pero necesitamos que se visibilice que verdaderamente el espacio de las mujeres y niñas con discapacidad tiene que estar marcado en la agenda europea y tiene que estar reconocido como un derecho, por eso, porque hay muchas cuestiones que en España las damos por, bueno, como normales, pero que todavía hay ciudadanos y ciudadanas de otros países que no tienen reconocidos esos derechos, ¿no? Queda muchísimo trabajo por hacer, y vosotros que vais a estar pues al pie del cañón pues para reivindicarlos. Que por cierto, el primer congreso del tercer sector de Castilla-La Mancha el 9 de octubre, ya hay fecha. 4 de octubre. El 4. Sí, vale. El 4 de octubre, porque el 9 es el día reconocido por el gobierno desde el año pasado, es el Día Nacional del Tercer Sector. Y ese día sí que habrá una actividad a nivel estatal, sí, organizada por la plataforma del tercer sector, lo organizaremos, pero en Castilla-La Mancha hemos fijado ya la fecha, será el 4 de octubre en Toledo. En Toledo. Pues nada, allí nos convocamos ya en octubre. Muchísimas gracias a los dos por haber venido a nuestro plató, nos seguimos viendo
y bueno, pues gracias también por el trabajo que hacéis en beneficio de todas las entidades sociales de Castilla-La Mancha. Gracias a los dos. Muchísimas gracias a vosotras. Y a ustedes también, gracias por seguirnos un día más en toda la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.